finalizar. Hoy empezamos la unidad número 4, ¿sí? Que es una unidad bastante sencillita. Son temas de repente que ya vimos también en clases anteriores porque nos adelantamos siempre hablamos de cuestiones relacionadas con el ambiente, la herencia. Entonces, esta unidad es meramente sobre eso. Facilita. Profe, antes de que empiece y para Sí, no olvidarme, la semana que viene, ¿qué es saber cómo transcurren las clases? todavía no fuimos notificados los docentes sobre las clases. No sabemos todavía si vamos a tener o no, o hasta cuándo, Ok, pero yo creo que hasta el miércoles quizás ustedes tengan clase. sí. Jueves, por De hecho, supuesto, el jueves es feriado luego ya. viernes ya no, ¿verdad? Jueves creo que ya es luego, Sí, no sé feriado, si en el feriado. calendario marca como feriado. Sí, Sí, bueno, entonces yo creo que jueves ya no. Y miércoles suele haber actividad hasta el mediodía o de repente hasta las 3 de la tarde en algunas instituciones. sí. Pero como nosotros somos virtual, capaz que nos digan hasta el miércoles hay clases, ¿verdad? Eh, Yo trabajo normal. vos trabajas normal, sí. Nosotros también. Sí, hasta el Suele miércoles ser- es normal. ¿Cómo? Hasta el miércoles en general es normal, digo. Suele ser normal, sí. Algunos están aflojando por el tema del transporte público que Pasa la que otra ahora semana. no se puede luego limitar, o sea, no se puede luego dar asueto, por ejemplo, porque no está permitido, por decirlo de alguna forma, viajar, ¿verdad? O sea, va a haber una cuarentena, entre comillas, total durante la Semana Santa. Entonces, ¿para qué tener asueto? Es la premisa, tipo en la Navidad y Año Nuevo también se pasó lo mismo, ¿verdad? Se trabajó hasta el 24, todo el día, normal. Solamente el 25 es el día de feriado, ¿verdad? Voy a hacer cualquier cosa si es que así que seguramente esta semana nos van a, o la semana que viene, los primeros días nos avisan. Bueno, ya pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy. Vamos a tratar de hacerla, más que leer y demás nuestra presentación, vamos a tratar de hacerla bien dinámica. Eh, Tratemos de poner ejemplos cotidianos, actuales, de nuestras experiencias inclusive, ¿verdad? Porque tiene que ver justamente nuestra clase con la interacción que se da entre la herencia y el medio ambiente para el desarrollo o en el desarrollo humano, ¿verdad? Esto ya vinimos hablando en clases anteriores porque se relaciona con los temas también que ya tratamos, ¿sí? Vamos a empezar primero diciendo, ¿verdad? Que hablando de unas, así tipo aspectos estadísticos relacionados con lo que es la herencia y el medio, ¿verdad? Vamos a leer y vamos a explicar un poquitito y después vemos si podemos encontrar algún ejemplo o algo así, ¿verdad? En la actualidad está claro que, aunque ciertos trastornos físicos son casi 100% heredados, los fenotipos, vamos a recordar un poco antes de seguir lo que eran los fenotipos, a ver si recordamos, chicos. Vamos a hacer esta dinámica hoy. Lo que Vamos a se tratar de manifiesta recordar del genotipo, la parte un visible o fenotipo. que se Fenotipo, ¿qué era el fenotipo? A ver. sí, y lo que se manifiesta es lo que es visible, digamos, del Muy genotipo. bien. Lo que es visible y lo que se manifiesta del genotipo, ¿verdad? Bueno, entonces los fenotipos de la mayor parte de los rasgos normales, siempre vamos a usar esa palabra normal entre comillas, ¿verdad? Porque no es un término acá en nuestro país que se utiliza demasiado. Nosotros tratamos, entre psicólogos al menos, no utilizamos mucho el término normal o anormal, ¿sí? Como los relacionados con la inteligencia y la personalidad. Están sujetos a una gama compleja de fuerzas hereditarias y ambientales. Eso nosotros ya sabemos porque habíamos dicho en los primeros días ya que nuestra personalidad y por ende también nuestro desarrollo humano son producto de tanto de la herencia, o sea, de lo que traemos como en la parte genética, como también de las cosas que nosotros vamos adquiriendo durante a través de nuestras experiencias en el medio ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿verdad?
Lo que nos dice acá el material es que algunos trastornos relacionados, por ejemplo, con, vamos a hablar mal, ¿verdad? Tipo malformaciones o enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión, muchas veces también la diabetes, eh, y algunas otras patologías crónicas, eh, casi al 100% son producto de la herencia. O sea que hay una predisposición genética que hace que nosotros desarrollemos esas enfermedades, ¿sí? En el caso de la diabetes, por ejemplo, la diabetes de tipo 1, porque hay dos tipos de diabetes, ¿verdad? La de tipo 1 es la que generalmente se hereda y suele afectar tanto a los hijos de personas con diabetes como también a los nietos inclusive, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, podemos decir que el ambiente influye también porque de repente influye en el nivel, por decirlo de alguna forma, pero no en el desarrollo en sí de la enfermedad. Si vos tenés diabetes de tipo 1, posiblemente lo heredaste. No es que vos adquiriste eso porque comiste mucha azúcar, por decirlo así. Tipo, ay, no vaya a comer tanta azúcar porque vas a tener diabetes. No es así, ¿sí? Y la otra, el otro tipo de diabetes, la de tipo 2, ese es producto de, por ejemplo, alguna alteración o alguna enfermedad que vos tuviste ya posteriormente a tu nacimiento, ¿verdad? Y a causa de la alteración de tu páncreas, por ejemplo, podés quedar como diabético a causa de otra afección, ¿sí? Esa no podemos decir por del todo que es producto de la herencia porque ahí sí influyen otros factores como enfermedades anteriores o que de repente son las que te dejan en ese estado, ¿sí? Ahora, ¿en qué sí influye, por ejemplo, el nivel o la severidad o no de tu diabetes? En el cuidado que uno lleva. Estamos poniendo de ejemplo la diabetes porque es algo más común que otras cosas. También la hipertensión de repente, ¿sí? En la alimentación, el cuidado que uno le da a su propio cuerpo con actividad física, con la ingesta de alimentos bajos en carbohidratos y grasas, por ejemplo. Todo eso influye en el desarrollo, en el desarrollo de severidad o levedad de tu enfermedad, por ejemplo. Pero la predisposición ya la traemos los que vamos a tener diabetes y los que no, posiblemente no tengan, no desarrollen, ¿verdad? Pasa también lo mismo con la hipertensión. Padres hipertensos o padres que tienen de repente problemas, otro tipo de patología que también se puede heredar de repente son las que están relacionadas con los trastornos mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia o otro tipo de trastorno mental en la familia. Eso también tiene un componente genético muy, muy importante, ¿sí? Bueno, pasemos entonces. A ver, ahí. ¿Cómo nosotros llegamos a saber de repente en qué nivel o qué rasgos de repente son heredables o qué rasgos habíamos heredado? ¿Cómo medimos eso nosotros? Existe, por supuesto, una ciencia o un área de la biología que se denomina genética, que es la ciencia que estudia específicamente todo lo que está relacionado con la transmisión hereditaria, con los genes, ¿verdad? Y los investigadores de esta área, que es la genética, y sobre todo los investigadores de la genética de la conducta, que es lo que nos compete más a nosotros como futuros psicólogos, ¿verdad? Desarrollan, por supuesto, metodologías o métodos para estudiar justamente ese aspecto de la heredabilidad, que lo que hacen estos estudios son dar un estimativo, ¿verdad? De qué porcentaje, por ejemplo, de un rasgo es dependiente de la herencia o depende de la herencia y qué porcentaje o qué nivel de ese rasgo es producto del ambiente. Así es hasta el punto de que, por ejemplo, la inteligencia, eh, hay estudios que refieren que uno nace con cierta predisposición
para poder desarrollar una inteligencia media para arriba, ¿verdad? O una inteligencia baja, que después, con el ambiente, con las experiencias, con las experiencias que uno va pasando y con la estimulación también que recibimos en nuestro ambiente, por ejemplo, la lectura, inclusive la televisión, ¿verdad? Todas las cosas que nos sirven como estimulante del cerebro ayudan a que una persona desarrolle más o menos su nivel de inteligencia, ¿sí? Más digo en el sentido de tenga una inteligencia promedio para arriba o menos una inteligencia de la media para abajo, ¿verdad? Que eso ya son niveles de repente cuando hablamos un poco de personas que si vamos a alegar que el ambiente es lo que genera, son personas que de repente, niños por ejemplo, que no están muy estimulados en la casa, niños que crecen a merced de ellos nomás, ¿verdad? Sin tener un acompañamiento parental o familiar cercano, niños que no van a las escuelas, que no están escolarizados, por ejemplo, desarrollan muchas veces un nivel de inteligencia que está por debajo de la media, sin que llegue a ser eso un retraso mental, ¿sí? Es diferente. El retraso mental es otro tipo de patología que tiene que ver ya con un deterioro a nivel cognitivo, de las funciones que no permiten que la persona llegue a un nivel deseable de, de desarrollo, por ejemplo, en las habilidades relacionadas con la inteligencia o la capacidad para ciertas cosas, ¿sí? Que ya Bueno, es innato, ¿eh? que ya es innato. Claro, eso ya es algo que no se puede modificar. Pueden también de repente los niños con RM le decimos, ¿verdad? Con retraso mental, desarrollar un poquito más de habilidades si es que uno le estimula, pero van a tener siempre un tope hasta donde van a poder llegar nada más. Más de eso no van a poder hacer, ¿sí? En cambio, los niños que no tienen retraso mental, pero que no desarrollan o no están estimulados, sí con la escolarización, con la práctica, con la lectura, con los hábitos, pueden llegar a tener una inteligencia media por lo menos, o media para arriba, ¿verdad? Por eso decimos que tienen influencias ambientales muy importantes, la inteligencia, por ejemplo. Todos los rasgos son consecuencia de genes y de los genes y del medio ambiente. Allá nos está haciendo una generalización y nos dice que todo lo que nosotros de repente manifestamos como rasgo tienen que ver justamente con la interacción que se da entre la genética, lo que traemos heredado, y el medio ambiente en el cual nosotros crecemos, ¿sí? No hay que confundir el tema de los rasgos con las enfermedades o las patologías, ¿sí? Por eso les dije que hay patologías y enfermedades que ya traemos y que son producto meramente de la herencia, o sea, de los genes, ¿verdad? También, por ejemplo, estas alteraciones genéticas que vimos en una de las clases, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Down, el Klinefelter, y todas esas patologías, esas afecciones relacionadas con la alteración del cromosoma del par sexual, ¿verdad? Tiene que ver con eso, tiene que ver ya con genes, con la herencia, ¿verdad? Al observar a grupos de personas con relaciones genéticas conocidas, acá estamos hablando ya de un ejemplo para entender bien lo que estamos diciendo, ¿sí? Al observar a grupos de personas con relaciones genéticas conocidas, por ejemplo, hermanos o gemelos, mellizos, ¿verdad? Y evaluar si son o no concordantes, si tienen las mismas características, su composición genética y a la vez sus conductas o personalidad, es decir, que son iguales en ciertos rasgos. Los investigadores de la genética de la conducta pueden estimar la influencia relativa de los genes y del medio ambiente. Esto vamos a entender mejor cuando veamos un ejemplo que está también en el libro, en el material que ustedes ya tienen, ¿verdad? Eh, que vamos a mirar para no adelantarnos y saltar, vamos a leer todo y después vamos a ver el ejemplo. Acá hay un ejemplo escrito, ¿verdad? Dice, se puede comparar a los miembros inmediatos de una familia con parientes más lejanos, a los niños adoptados con sus padres biológicos y adoptivos, ¿sí? Ahí es justamente es para comparar
la influencia de la genética y la influencia del medio ambiente. En el caso de un niño adoptado, por ejemplo, si uno tiene conocimiento de quiénes son sus padres biológicos y a la vez conoce también a sus padres adoptivos, va a encontrar diferentes variaciones en su conducta y en su personalidad. Algunos aspectos nos van a parecer muy estrechamente relacionados con sus padres biológicos. Por ejemplo, pueden ser cuestiones relacionadas con el carácter o cuestiones relacionadas con algún tipo de conducta manifiesta, ¿verdad? Y otros aspectos que son meramente producto del estilo de crianza, es decir, del ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la sociabilidad, puede ser la extraversión del niño y la propia estimulación cognitiva también, o sea, cómo el niño está estimulado o no intelectualmente, ¿sí? Bueno, gemelos que fueron adoptados por familias distintas con gemelos criados juntos por la misma familia, ¿verdad? Estos son estudios que se hicieron, no fueron creadas estas situaciones, sino que fueron situaciones que se dieron y que se aprovecharon para estudiar justamente esa variación en lo que es la composición, en la conducta, la personalidad y otros aspectos de estas personas, ¿sí? Bueno, la heredabilidad se expresa como un número. Esta es más la parte estadística. Les puse para que entiendan más o menos el rango, nomás así tipo de concordancia o discordancia entre lo que es la heredabilidad o no, ¿verdad? Se expresa siempre en valores que van del 0 al 1, ¿verdad? Puede ser 0,1, 0,2, 0,05, así, hasta el nivel, hasta el grado 1. Esa es la correlación. Esto de repente es lo que pasa cuando algunas personas se hacen la famosa prueba de ADN para determinar el, el grado de paternidad, el grado de relación justamente del padre con la criatura, por ejemplo, ¿verdad? En donde en porcentajes se suele hablar que, bueno, por ejemplo, un 99,9% de que fulano es el padre, ¿verdad? Eso está justamente, ese 99,9% está en este rango, entre el 0,0, que incluye 0,01, como le dije, 0,001, hasta 1, ¿sí? Cuanto mayor es el número, o cuanto más se acerca al 1, ¿verdad? Más grande será la heredabilidad de un rasgo. De modo que 1 significa que los genes son 100% la causa de las diferencias de un rasgo. Si yo llego al rango 1, cuando estoy haciendo un estudio de heredabilidad, quiere decir que al 100% ese rasgo que yo quiero medir o saber es producto de la herencia, meramente, ¿sí? Ojo, chicos, el que un rasgo sea producto de la herencia 100% no quiere decir que ese rasgo no pueda de repente sufrir algún tipo de modificación, por lo Variación. menos leve, del ambiente también. Pero el rasgo es hereditario, o sea, no es que vos lo adquiriste del ambiente. Puede estar influenciado en parte por el ambiente, pero no se adquirió en el ambiente. ¿Se entiende? Pasa lo mismo con lo Sí. que ya dijimos, las enfermedades, por ejemplo, que ya traemos las enfermedades, pero otra vez dependen de nuestro estilo de vida, que esa enfermedad sea más grave o sea más leve, ¿sí? La diabetes, la hipertensión, la artritis reumatoidea y muchas otras que de repente tienen así rasgos de enfermedades crónicas, ¿verdad? Que no tienen, por decirlo, cura, ¿verdad? Sino que se mantienen, ¿sí? Bueno, y esto es lo contrario, un resultado de 0% o 0,0, en realidad el 0 no existe después de la coma, ¿verdad? Pero pone acá 0,0, ¿verdad? Indica que el medio ambiente es la única causa de un rasgo, ¿sí? Si nos sale 0 en la medición de la heredabilidad, quiere decir que el rasgo que desarrollamos o el rasgo que estamos buscando medir es meramente producto del ambiente.
Ejemplo, puede ser la habilidad para socializar, por ejemplo. Ese rasgo, si nosotros dudamos, decimos, por ejemplo, ¿cómo es que sus padres son tan callados, son tan introvertidos ambos? Y él es tan sociable, tan extrovertido. Bueno, entonces posiblemente si yo hago un estudio de heredabilidad, mi resultado va a arrojar este porcentaje de 0,0% de rasgo hereditario. Por lo tanto, mi conclusión o mi, mi informe va a decir que ese rasgo es meramente producto del ambiente en el cual el niño creció o se desenvuelve o del estilo de crianza, etcétera. ¿Sí? Entonces, la heredabilidad no se refiere a la influencia relativa de la herencia y del medio ambiente en un individuo en particular, porque es prácticamente imposible discernir tales influencias, ¿verdad? Es lo que hace en estos estudios es dar un estimativo, ¿verdad? Pero si nos sale cero, como les dije, en esto, por ejemplo, quiere decir que prácticamente es producto del ambiente eso. De hecho, que muchos estudios no se hacen luego como para saber, yo quiero saber si mi personalidad o mi inteligencia la heredé de mis padres o yo la desarrollé con mis experiencias. No se suele generalmente hacer uno de esas preguntas. Ya cuando uno tuvo justamente esas influencias, estuvo expuesto a situaciones que le generaron estimulación, o practicó o desarrolló desde muy chico su habilidad para la lectura, para la escritura, etcétera. Al final, cuando uno es adulto, se asume que, bueno, influyeron justamente en los estilos de vida que llevé de niño, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tampoco es algo demasiado determinante saber si fue heredado o fue adquirido Adquirido. del ambiente. Salvo que haya algún problema y yo quiera descartar aspectos relacionados con lo fisiológico, lo orgánico, por ejemplo, ahí sí es otra cosa. ¿Sí? Hay algunas afecciones que están relacionadas exclusivamente con lo orgánico y con lo neurológico también, por ejemplo. Para entender bien esto, podemos poner de ejemplo a la famosa, que ya hablamos también varias veces, la famosa hiperactividad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el nombre más completo, que se puede dar de ambas formas. Se puede dar solamente rasgos de hiperactividad y puede haber hiperactividad con déficit de atención también. También puede ser esta hiperactividad producto del ambiente solamente y otra puede tener una base neurológica, ¿sí? Que otra vez hay que ver si fue congénito o si fue realmente alguno de los padres tiene algún también aspecto que le heredó, etc. Es bastante complejo también el estudio de ese trastorno, ¿sí? Bueno, ¿se está entendiendo hasta acá, chicos? Clarísimo. Perfecto. Bueno, pasemos entonces. Sí, profe, se entiende. Muy bien, me alegra entonces. Eli, ¿estás entendiendo? Bien, profe. Bien. Sí, me hizo acordar nomás mi Cualquier mamá, cosa, porque me interrumpen nomás, abren su micrófono y me preguntan o me aportan lo que quieran, sin problema. Ya saben cómo es nuestra dinámica. Bueno, esto sigue hablando de la heredabilidad, ¿verdad? Acá lo que nos dice es que tampoco nos dice en qué medida uno puede modificar o no eso, no nos cuantifica, nos dice nomás que puede ser producto de esto o de esto y que se podría de repente trabajar, modificar, pero no nos da un nivel, tipo, puedes aumentar un 50% tu inteligencia si tal cosa, ¿verdad? No nos da esos datos. Son más que nada datos, medidas estadísticas que ayudan justamente a estudiar las diferencias individuales. Que yo sé, ustedes están dando, creo, no sé si están dando ya este año psicología diferencial. Diferencial. Ahí, Sí. exactamente. Más que nada sirve para eso, ¿verdad? Sirve para entender las diferencias individuales, para ver
qué aspectos son diferentes de repente entre las personas, entre los seres humanos, pero no nos va a decir, por ejemplo, César es 40% de tal cosa y 60% de tal cosa, ¿verdad? O de repente podemos atribuir que la personalidad de fulanita se debe en 30% a sus experiencias pasadas o su experiencia de vida o el ambiente y un 70% es genético. Es muy difícil determinar ¿cómo se dice? Ese porcentaje de Es diferencia. solamente cualitativo. Claro, totalmente. Entonces, por eso es que decimos, ¿verdad? Lo mismo pasa con algunos autores que dicen, la herencia y el medio en 50% y 50% ejercen influencia en la personalidad. Pero con eso no nos está diciendo que César tiene 50% de posibilidades de que su personalidad sea producto de la herencia y 50% del ambiente. Cada persona tiene diferentes experiencias, diferentes genéticas, pero muchas veces para entender nomás que siempre existe interacción entre herencia y medio, es que se suele decir, se suele utilizar de que, bueno, la personalidad es 50% herencia y 50% ambiente, tipo para hacer una generalización estimativa, ¿sí? Para eso nomás es. Bueno, esto vamos a pasar ya porque ya hablamos mucho de la parte estadística. Entre paréntesis les cuento que la estadística no es mucho de mi agrado, entonces vamos a pasar nomás esa parte, no es lo muy de nuestra materia, ¿sí? Acá sí, vamos a quedarnos. Este es el ejemplo que les quería mostrar, que está también en el libro, ¿verdad? Donde habla justamente de que estas dos personas son gemelas, son hermanos gemelos que fueron separados al nacer, ¿verdad? Vivieron con familias diferentes, eh, se juntaron después estos gemelos, ¿sí? Eh, por circunstancias de la vida, seguramente se habrán juntado o se encontraron nuevamente. ¿Y qué pasó? Los dos estaban llevando eh, la misma profesión. Ambos son bomberos, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí justamente es lo que nos hace pensar este caso, ¿verdad? Este es un caso real. Nos hace pensar ¿qué pasó, verdad? ¿Esto fue coincidencia? ¿O hay una fuerte influencia de los genes en la predisposición de estos dos hermanos, como para que ambos hayan decidido optar por la misma profesión sin conocerse, sin estar juntos, viviendo con familias diferentes y por ende seguramente estilos de vida muy diferentes también? ¿Sí? Pero muy ¿Se pocos son los entiende? datos para... César, perdón. No, que son muy pocos los datos, hay que ver el ambiente y a ver cuántos casos hay similares, ¿verdad? Si es un caso de uno en un millón, pues será una excepción, no una enorme coincidencia. Exacto. Y después por ahí, no sé si que se criaron otra vez en un ambiente donde era muy valorado el tema de ser bombero o en un tiempo en que pasó algo. Yo me acuerdo cuando fue el tema del supermercado acá, del Ecuador Ujú. Bolaños, muchísima gente después se metió a la academia de bombero, ¿verdad? De jóvenes después de esos eventos. O sea, no sé si hay un estudio o quedó así para la foto nomás el caso este. Este O se menciona, estudió. este estudio, o sea, este caso en sí menciona de esta forma así en el material, ¿verdad? Nos hace un relatorio breve de lo que es el caso, ¿verdad? Pero no da como determinante esto, no es como no es que da como algo, oh, esto es un estudio que se hizo. Por eso justamente nos pregunta acá, ellos mismos hacen el material mismo, los autores ponen la pregunta, ¿verdad? ¿Fue una coincidencia o es la influencia del influjo de la herencia? Dice, ¿verdad? Realmente Porque era no está muy determinado, interesante pues. para estudiar. ¿Cómo? Que era muy interesante realmente para estudiar. Espero Claro, que lo hayan hecho si es que los que se percataron del caso, exactamente. ¿verdad?
por ahí de repente buscamos ¿No en el sabes los producto, nombres? leemos más y a lo mejor encontramos más detallado o en internet, de repente a lo mejor hay algún caso más detallado que nos pueda, por decirlo de alguna forma, dar más, una perspectiva más amplia de este tipo de casos, ¿verdad? Por eso justamente es como que deja ahí esa pregunta, tipo como para generarnos curiosidad, ¿verdad? Tipo, bueno, ¿fue por coincidencia o fue producto realmente del de la herencia, ¿verdad? Entonces quedamos con eso, ¿verdad? Lo que sí podemos decir nosotros, por ejemplo, con casos como estos, es que de alguna forma, porque estos son gemelos monocigóticos, estaban en la misma bolsa, no es que ellos compartían la misma bolsa, ¿sí? Por lo tanto, posiblemente recibieron la misma información genética de sus progenitores, de mamá y de papá, ¿verdad? Ahora a mí lo que me haría dudar es si de repente, bueno, son gemelos bivitelinos, ¿verdad? O sea que, o visigóticos, ¿verdad? Donde son de diferentes bolsas, o de repente en mellizos, ¿verdad? Así donde, bueno, los rasgos fenotípicos no son tan similares. O sea que de repente hay dudas un poco más de la heredabilidad, pero en estos casos donde son gemelos así monocigóticos, podemos pensar de repente que hay rasgos de bastante peso hereditario, genético, una carga genética muy alta. Ahora los gustos y los intereses, eso también ya es como para estudiar más, ¿verdad? O sea, que tampoco podemos decir que mis gustos y mis intereses están determinados por mi genotipo, ¿verdad? Y no. Entonces, eso es lo que nos hace pensar estos estudios. César, ¿querías decir algo? No, y no nomás afirmé lo que dijiste. Un poquito más alto si nos hablas. No, decía nomás que y no, que a veces tenés hermanos que tuvieron la misma crianza, tienen parte de la misma herencia genética y son opuestos adversarios casi, en gusto, en todo Así lo que hay, mismo, ¿verdad? totalmente. Y por eso es que este tipo de estudios, este tipo de casos nos hacen dudar porque eh, está para el desarrollo de diversas cosas. Por ejemplo, en el tema del consumo de drogas, les voy a poner ya atrás un ejemplo con drogas, ¿verdad? En la familia suele haber personas que consumen sustancias, incluso los padres muchas veces son alcohólicos o son fumadores muy activos, ¿verdad? Y el niño después sale, o el adolescente cuando ya es grande, cuando está en la época de probar esas cosas, no le interesa, no le llama la atención, no consume ningún tipo de sustancia. Inclusive a veces algunos generan luego cierta aversión por esas sustancias, ¿verdad? Entonces ahí justamente es que nos preguntamos también nuevamente, eh, aparte de la herencia, quiere decir que uno también tiene esa capacidad de que su ambiente o de permitir o no que su ambiente ejerza cierta influencia en algunas cuestiones que tienen que ver con esto que dijimos, con los intereses, con quizás con las motivaciones, con los gustos y con las cosas que habitualmente uno hace o elige, ¿verdad? Hace o elige, ¿sí? Por eso justamente es que no podemos decir que al 100% esto es determinante. ¿Sí? Son casos que se dan y que, bueno, para llegar a una conclusión o a una generalización más amplia se tiene que hacer un estudio exhaustivo, ¿verdad? No es así que vos mirás y porque eligieron la misma carrera, ajá, es producto de la herencia, ¿verdad? Es mucho más que eso, ¿sí? Bueno, después tenemos un concepto, un término que es también parte de la estadística en parte, valga la redundancia, pero que vamos a explicar un poquitito para entender a qué hace referencia a este término rango de reacción, ¿verdad? Y nos dice que muchas características varían dentro de ciertos límites, como el tema de la heredabilidad ya vimos también. Existe un rango de límites entre los cuales varía la heredabilidad. En condiciones cambiantes de herencia y medio ambiente. Pasa lo mismo con la personalidad que ya hablamos, por ejemplo, ¿verdad? Podemos saber que está influenciada, pero no sabemos cuál es el nivel o el grado o el porcentaje de influencia de uno o de otro
aspecto, ¿sí? El concepto de rango de reacción ayuda a visualizar cómo ocurre. El rango de reacción se refiere a la gama de expresiones posibles de un rasgo hereditario. Y ahí vamos a quedarnos un poco. ¿A qué nos referimos cuando decimos se refiere a la gama de expresiones posibles de un rasgo hereditario? Esa frase ya nos tiene que hacer pensar de que un rasgo puede ser hereditario. Por ejemplo, César y su hermano pudieron haber heredado un rasgo característico de sus padres, por ejemplo. Pero ambos tienen una forma o una gama posible de expresiones de dicho rasgo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que heredaron vamos a poner un ejemplo burdo, la inteligencia. César y su hermano son personas muy inteligentes, con un CI medio para arriba, ¿verdad? Casi superior. Pero César socializa mejor cuando utiliza ciertos aspectos relacionados con la inteligencia que su hermano, por ejemplo. Entonces la gama de expresión de la inteligencia de César es diferente a la forma en que su hermano expresa esa inteligencia. ¿Se entiende? Existe otra vez una variación dentro del mismo rasgo en la forma de expresión o en la forma de manifestación de dicho rasgo. ¿Se entiende? Inclusive de Sí, sí, sí. repente podemos aplicar un test. Se va a cortar ya nuestra sesión enseguida. Vamos a volver a entrar con el mismo enlace, ¿sí? Inclusive podemos administrar un test de inteligencia, un instrumento que mida el CI, y a lo mejor uno de ellos saca un nivel más alto y el otro un nivel un poco más bajo, o el CI es un poco más alto en uno y en el otro más bajo. Sin embargo, cuando realizan tareas similares, ambos la hacen de la misma forma. ¿Se entiende? O viceversa. Pueden sacar el mismo CI, pero cuando hacen tareas, cada uno la hace de manera diferente y a su manera, o sea, de forma